Bienvenido a este capítulo de Cuidando a los que nos cuidan. Hoy tenemos la suerte de que nos visite Javier Revilla, un bombero que empezó allá por Arenales, siguió siendo su carrera profesional y en lo personal un gran amigo, un apasionado de todo lo que hace y obviamente siempre con esa constancia en hacer todo lo que él encara, desde la capacitación, desde el hecho de realizar su trabajo. Así que bienvenido, Javier, es un placer tenerte. Por favor, decinos de dónde nos estás hablando, dónde estás en este momento. Hola Hernán, un gusto, che, un placer hablar con vos y más en este ámbito de entrevista que has encarado ahora, por el cual te felicito también, ¿no? Bueno, nosotros más que nada nos une un vínculo afectivo, somos amigos, si bien hace rato que no nos vemos personalmente, tenemos contacto asiduo, así que creo que va a ser más fácil esta entrevista entonces, ¿no? Y mira, mucha historia digamos, y vos sé que este podcast, Javier, nace realmente para honrar historias, para aprender, también para recordar algo fundamental, que los que nos cuidan también necesitan ser cuidados. Entonces un poquito es contar la experiencia de lo que veníamos haciendo. Eh, Nosotros yo me acuerdo que la primera vez que entré allá en la escuela de especialidad en el año 95, la primera cara que vi fue la tuya. No es que era la más linda, pero era la que estaba ese día. Y fuiste uno de los primeros instructores en la escuela de especialidades. Y un poco la idea es contar todo eso que me tocó vivir a mí, de poder seguirte, de que me hayas hecho acompañante a la fuerza a veces, a hacer todos los cursos habidos y por haber, las locuras que hemos hecho, inclusive siendo parte del curso de la Brigada Especial Federal de Rescate, para la Fórmula 1, bueno, todo eso que vos también estabas presente y cómo seguiste creciendo en tu carrera, innovando en un montón de cosas que ahora nos vas a contar. Y realmente es un orgullo, Javier, porque vos sabés que te aprecio muchísimo, de haber sido inclusive esa pasión que tenés para hacer las cosas que yo le decía al principio, y no solamente en bomberos, sino también en el canto. Estuviste hasta inclusive, fuiste el cantor de mi casamiento, así que te imaginás que nos conocemos un poco. Una etapa, Una etapa olvidable de esa época, bueno, bueno, todo hacia la historia de uno. toda Bueno, esa historia. no, te decía, yo estoy ahora en este momento, estoy en una provincia de la República Argentina, que es la provincia de Neuquén. Estoy trabajando acá, sí que yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estoy trabajando acá en la provincia de Neuquén, en una empresa con la cual me mantengo más o menos en el rubro siempre, una empresa de rescate médico por helicóptero. Bueno, estoy trabajando acá y hago unas rotaciones de 15 días acá, y los 15 días que no estoy acá estoy en Buenos Aires
trabajando para esa misma empresa y prestando el servicio al sistema de atención médica de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, con la misma empresa. Eh, Qué loco, Javier, ¿no? Pensar, yo te veo, obviamente, ahora vamos a ver un par de imágenes de lo que hoy estás haciendo, pero te quiero llevar, aparte de la historia que yo no conozco, algo he escuchado en algún momento, y que me cuentes un poquito de dónde sos oriundo, de qué parte de la provincia de Buenos Aires sos oriundo, a ver si esta foto te ayuda. Esta foto es de un jardín de infantes, acá al costadito hay una personita que sí, parecía tranquila en esa época, parecía tranquila, no pensaba ese nene allá en Arenales, arribeño. bueno, yo soy nacido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, nací allá en el siglo pasado, en 1968. Eh, Nací en un pueblito que se llama Ribeños, que está en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el partido de General Arenales. Y bueno, esa foto que veíamos es una foto en el jardín de infantes, eh, Voy a poner un poquito con para que todos te mis acuerdes que era, compañeros fuiste de niño alguna vez. infancia. Mira, acá está, rubiecito. Sí, sí, están todos es más, me acuerdo el nombre de la mayoría de los que están ahí. Y ahí están juntados, no son todos mis compañeros, hay dos salitas juntadas ahí, o sea, están los que eran de la salita más grande que la mía, y como es, bueno, en ese jardín de infantes, creo que era el número 902 y estaba al lado de la escuela 4 Mariano Moreno, que ahí hice toda mi escuela primaria. Yo tengo una Eh, pregunta, hoy después de todo ese derrotero, 73, 73, 74, es eso, 1973, 1974, por ahí. mirá, Por ahí. yo recién, Había fotos. recién nacía por ahí, en esa época andamos por ahí. ¿Qué, vos te imaginabas en esa cabecita de ese jardín, desde empezar a querer jugar a esto de ser bombero, a terminar manejando un Sí, helicóptero para salvar sí, vidas? totalmente, totalmente. Y te voy a contar que tengo una prueba de eso. A ver, De la contame. cual hablaba con mi mamá y todavía lo tengo. Tengo un dibujo que hice de un incendio y los bomberos en el jardín de infantes. Es una cosa toda roja, así con. Y da la particularidad que yo no había visto nunca un bombero personalmente, porque en mi pueblo no había bomberos, jamás había visto un bombero yo. Me llama la atención Eh, porque sé que muchos de los que vengo entrevistando siempre han visto un bombero y les ha llamado, viste, la atención. yo O sea no que ya sé estabas. dónde vi un bombero alguna vez, ¿viste? Yo me acuerdo que cuando íbamos a Junín, que era la ciudad más cerca, así que teníamos, le pedí a mi viejo que me pasaran por enfrente del cuartel de bomberos Junín, que había un cuartel de bomberos, una ciudad grande, Junín, no había un cuartel de bomberos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y todavía ni siquiera estaba el cuartel de bomberos de Arenales, que era el pueblo vecino, que después sigue mi historia ahí. Todavía ni siquiera estaba, me parece que no se había formado, se formó en el 70 y pico los bomberos de Arenal también. Así que yo el único contacto que recuerdo de haber visto un bombero fue una vez en Rosario, pero ya mucho después de eso era que se prendió fuego, salimos con mi viejo una noche a comer y hubo un incendio en una esquina de un cartel, una cosa así. O sea que ya Y la yo chispita la tenías ahí, tenías incrustada la chispita, quería hacer algo relacionado. no recuerdo por qué aparecieron los bomberos en mi vida, pero sí, sí, yo quería ser bombero, después me había armado una especie de autobomba con una manguera de riego en una bicicleta y mi abuelo me había regalado una bocina que era como una sirena y tenía ahí armado y jugaba y los chicos, mis amigos, había uno que se prendía jugando conmigo, que el papá era policía y Ajá. terminó, curiosamente, terminó siendo bombero después en Junín, Mira, Darío Castillo. y qué te acordás de esa época cuando entraste a bomberos? ¿Cuántos años tenías cuando entraste en Arenales? Después, bueno, las circunstancias de la vida, por allá por el por el año 80 y tanto, 80 y, 82, 83, nos fuimos a vivir a Arenales. Arenales, General Arenales, la cabecera del partido, que está a 10 kilómetros de Ribeño. Está muy cerca. Es más grande, una ciudad Todavía más es muy grande. en común, porque la gente trabaja en Arenales, viene a Ribeño, va y viene. Bueno, nos fuimos a vivir a Arenales.
Y en Arenales ya estaban los bomberos generales Arenales, estaban establecidos en su cuartel, que estaban levantando y todo, pero tenían un par de autobombas y mi tía Nelly, que vivía en la esquina, cuando íbamos a Arenales a pasear, yo me iba a ver el cuartel y mi tía decía, "Ay, no, ya está cerrado". En un pueblo chico los bomberos no tenían guardia, ¿viste? Claro, Cuando voy a vivir a Arenales, un día me fui al... Mi mamá me contaba cosas que tenía una compañera maestra que el marido era bombero, que fue uno de mis mentores, digamos, ya en Arenales, que era, ¿cómo es? Miguel Poet, que fue bombero hasta que se jubiló, y hay veces que lo veo también cuando voy. mira, Eh, Como es, nada, una persona muy dedicada a la actividad de bombero voluntario. Él tenía una sodería, tenía una fábrica de soda. Y el aparte sodero del era barrio, digamos, del pueblo. apasionado. Y ahí en los bomberos de Arenales me hice un montón de amigos, todos más grandes que yo, porque yo era no sé si fui el primer cadete, pero cuando yo entré era el único chico que había en el cuartel. ¿Te acordás cuántos Y, años y- eran? y tenía 14 años, 14 años, mirá. 14. Y cuando fui había un montón de gente grande que, bueno, que era rechazado, yo no era resistido, no rechazado, no, Claro. no me... Entonces yo le encontré la beta porque estaban formando una banda en el cuartel, una banda de música. Ah, mira. Y yo dije que sabía tocar el redoblante. Y tocaba el redoblante como un pombo, tocaba el redoblante. Y empecé como músico, pero nunca toqué nada, porque en cuanto me dieron la oportunidad me salí de la banda y después de ahí yo me llevé un par de amigos míos que se vinieron de bombero también. Después llegamos a ser unos 7 u 8 chicos en el cuartel de cadete. Mirá. Y bueno, y ya empezamos, no teníamos ropa. Entonces mi abuelo Cholo, que trabajaba en una fábrica metalúrgica, a él le daban unos equipos de ropa de trabajo, de Sí, ropa de común, grafa. grafa. Y mi abuelo era más grande que yo. Yo me ponía la ropa de mi abuelo que me quedaba grande, la acomodaba un poco y andaba con la ropa esa. Y tenía unos borceguíes que me había regalado mi papá para ir a la escuela de abrigo, con corderito adentro. Ay, Dios. Qué Y me lindo. ponía esa ropita y en verano. Y bota de goma, no tenía bota de goma. Y en el cuartel nos dieron unos cascos que había, yo no sé si lo había donado la policía de la provincia de Buenos Aires, unos cascos antiguos que eran una especie de casco, eran unos cascos alemanes, habían sido del ejército, Ah, y los mirá. teníamos pintados de blanco y tenía un redondel acá que decía cadete. Y así hacíamos la práctica y estábamos todo el día en el cuartel y bueno, me empecé a hacer de amigo y me hice, me hice de amigos, la verdad que me hice de amigos, todos más grandes que yo, ¿viste? Bueno, amigos, la verdad que buenos amigos me hice ahí en el cuartel. Y el jefe, eh, una persona muy entrañable, muy cómico. A mí me hacía un hombre grande, pero era tenía una chispa, me hacía reír mucho con sus ocurrencias. Y nos empezó a llevar a los servicios, íbamos a cuidar las carreras, entonces nos llevaba él bajo su responsabilidad. O sea que les Él empezaron a salir, pero no a incendios, sino a servicios, a hacerlos a trabajar. los servicios. Y después nos llevaba, obviamente, que yo no sé en esa época, porque cambió mucho, no había ni siquiera ley de bombero, nada. No, no. No, nos llevaba a Justamente los fue hasta incendios, el todos los camiones. 94, que los cadetes salían, hacía ayudar en, viste, en control de Salíamos a hacer, no pavesa. salíamos a combatir el fuego, pero salíamos a acomodar las cosas, nos quedábamos en el camión, en el Sí, autobomba, o sea que me sacaban a los incendios, sí, sí, me sacaban a los incendios, generalmente incendios de pasto, eran sí, los bueno, incendios de pasto, viste, en verano y nada, uno se Superman. sentía importante porque estábamos en el cine, lo que nosotros estábamos deseando era que Que suene suene la la sirena, sirena. estábamos en el cine del pueblo, que era el punto de reunión de los sábados, y venía el dueño del cine a avisarnos que estaba sonando la sirena. Entonces nosotros salíamos con la bicicleta y nos íbamos al cuartel, nos vestíamos, y si nos vestíamos rápido alcanzábamos a salir, si no nos dejaban ahí. Pero, pero sí, y después tuvieron una señal de recontraconfianza conmigo cuando me dieron la llave del cuartel.
tenía una Apa. llave para entrar al cuartel. Y bueno, ahora vos Los ves el chicos, cuartel y tiene varios pisos, está, nada, es una construcción importante, pero en esa época era un tinglado de chapa y nosotros hicimos el llenado de la losa, hicimos el encofrado y todo eso. Y bueno, y así fue pasando hasta que después circunstancias de la vida hicieron que mis viejos se vayan a vivir a Buenos Aires. Yo me quedé un tiempito más en Arenales con mi abuela hasta que terminé el año que estaba cursando el secundario y después me vine a Buenos Aires, donde mi ahí, mamá había hablado y ahí ya entré de cadete, tipo, como a los 16 años, entré de cadete en los bomberos de Vicente López, donde pasé casi toda mi juventud en los bomberos de Vicente López, por los cuales guardo un cariño especial. que ahí en Arenales, de esa etapa, ¿qué te quedó, más allá de los amigos que decís que te duraron toda la vida, qué te quedó en esa etapa que te acompañó toda tu carrera? ¿Qué te pudo haber? Yo digo, ya veo, por ejemplo, yo entrevisté a un jefe de bomberos de Cosquín, de donde yo soy. Ellos tuvieron que hacer el cuartel de cero, o sea, de mucho trabajo, de hacer hormigón, de hacer un montón de cosas de la nada a tener un cuartel como lo tiene hoy. Pero ¿qué te quedó en esa etapa de tan chico, de ponerte a trabajar, te hacían tomar mate, de limpiar? ¿Qué te quedaba? Mira, me quedaron muchas historias divertidas, por sobre todo. Mira, Eh, eh, Me quedaron muchísimas anécdotas a pesar de lo chico que era. Eh, a mí me llevaban los bomberos todos grandes, me llevaban, por ejemplo, a la campaña de venta de rifas. Y yo me divertía, muchísimo me divertía, porque yo salía con dos muchachos que eran muy ocurrentes, que eran riferos, íbamos a vender una rifa que se rifaba X cantidad de soja, de campo de soja. sí. Eh, ¿Cómo es y iba con ellos al pueblo y muchas veces, gracias a eso, yo faltaba a la escuela, autorizado por las autoridades de la escuela, porque Estabas lógicamente trabajando para bomberos. pedía permiso y me autorizaban a salir a hacer esa no siempre, pero bueno, había muchas veces. Y otra cosa que estaba autorizado a salir de la escuela cuando tocaba la sirena. Cuando Adelante de sonaba la todas tus sirena, decía, no, no, compañeritas y autorizado a todo. salir de la escuela, autorizado a salir de la escuela. Entonces uno me sentía re importante. Y otra cosa que me quedó fue la responsabilidad de cumplir con tu deber, porque yo no tenía muy, 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 muy claro el tema del deber de bomberos. Y de la organización y la responsabilidad de tener la llave del cuartel Encima era un poquito más grande. Ya era, y de que yo era, donde esté, yo me sentía el representante de la institución, en donde esté, porque en todos lados, me acuerdo una vez que alguien me preguntó por qué el fuego se apagaba con agua. Y yo le supe responder científicamente esa pregunta, sí, cuando la mayoría claro. de la gente no sabe por qué se apaga, con lo cual es el fundamento de que por qué Sí, el agua apaga el fuego. Bueno, yo se la pude contestar a través del triángulo del fuego, cosa que nosotros sabemos, pero se la pude contestar científicamente y me sentí claro. recontra importante al contestar eso, y que la gente me preguntaba cosas y me preguntaba cosas de primeros auxilios y yo las sabía, y bueno, así que siempre sentí mucha responsabilidad de ser el representante de la institución y siempre sentí mucha responsabilidad en cuanto a lo que era el cumplimiento de mi deber como bombero, de mi deber cívico y de representar, de estar siempre bien vestido, con respecto al uniforme, siempre uniformado. A mí me decían que era re rutinario porque yo hasta el día de hoy en la empresa de trabajo sigo con la misma rutina. Eh, ¿Cómo es? No le exijo nada a nadie, pero la Vos de lo haces. predicar, la de tratar de predicar con el ejemplo, ¿viste? En cuanto a esas cosas, puedo tener mis cosas malas, obviamente, pero tratar de predicar con el ejemplo y de tratar a las cuestiones del servicio llegar temprano y bueno, y representar bien a la institución ante la gente, ante la sociedad, ¿viste? De tratar por Pero y lo esto menos. lo que vos planteás, esto lo que vos contás es también, ¿no? Cómo a los que empezamos de chico, esa vocación que empiezan a nacer de la responsabilidad de, che, vos no sos
tu apellido. Vos, atrás tuyo hay una institución. Si vos hacías una macana en la calle o algo, no era cualquiera, era el Yo que es soy bombero. representante de la institución en todo lado. Eh, Pienso que lo mismo le debe pasar a un Boy Scout, por ejemplo, pero bueno, No, totalmente. pero igual es una responsabilidad que no pesa, no es un peso la responsabilidad esa. Bueno, mirá qué Es algo loco, que ¿no? asume Cuando yo conjunto te del digo, mundo. yo te pregunté que eligieras una pregunta, mirá dónde puede llegar a nacer lo que es la coherencia que tiene que ver con el ejemplo, de ser coherente en lo que uno hace con lo que dice, ¿sí? De ser esa representación, la responsabilidad, ¿viste? Estar siguiendo las mismas cosas, decir, che, no puedo andar diciendo una cosa y haciendo otra. La responsabilidad, Apareciste, la honestidad de entrar a algún lugar que no es tu casa, porque vos cuando vos estás trabajando en un incendio, estás adueñándote de la propiedad de otra persona durante ese totalmente. momento, Y la gente ¿entendés? confía en vos que se está saliendo. Bueno, es una locura que a mí me agarraba. Lo peor que podía hacer que el bombero o alguien entrara, esa persona confiaba en nosotros que entramos a salvar sus cosas. Para mí es mucha responsabilidad del que entra, ¿no? Que te dejan entrar, Me ha obviamente. pasado una responsabilidad de ver a la persona totalmente desvalida, desprotegida y nada, una persona sin ropa, por ejemplo, sacar a Total. alguien sin ropa. Nada, la persona te está entregando Todo. su vida. ¿Qué más te va a entregar? Te Ah, está entregando la vida de su hijo cuando vos estás sacando a su hijo en brazos de algún lugar. Y pasa, sí, ¿eh? yo creo que son esas cosas que si no lo vivís, no lo sentís, ¿no? No lo podés explicar lo fuerte que puede llegar a ser el bombero, la carga emocional que tiene eso de la responsabilidad, no solamente de la vida, encima de todo, porque el tipo está esperando que vos le salves el auto, le salves la casa, o sea, no solamente la vida de ellos, no todo, porque pierden todo a veces. Está el tema, el tema que suena como la historia de que los bomberos vinieron a bajar el gatito. Y es una cosa muy importante ir a bajar el gatito. Eh, ¿Me entendés? Porque al nene que tiene el gatito arriba del árbol, es el problema de su vida el gatito arriba del árbol. claro, para nosotros grandote no es un problema el gato, pero para ese nene es la vida de él, de todo su día. Viste, hay veces que vos, claro, vos el fragor del trajín diario y todo eso, sí, uy, tengo que bajar un gato, pero el gatito es el problema que tenés que solucionar en ese momento. Eh, Así que, bueno, qué sé yo, no sé, el tema de predicar con el ejemplo y con la honestidad, ¿viste? Está todo más o menos ligado, eso, ¿viste? Bien. Eh, Che, 14 años. ¿Qué te pasó a los 14 años? ¿Qué me pasó a los 14 No, años? perdón, a los 16 dijiste recién. A los 16 me voy a vivir a Buenos Aires, en contra de mi voluntad, no quería saber nada de irme a vivir a Buenos Aires. ¿No? Eh, Yo no creo quería que por saber eso era que estabas enojado todos los días con el tráfico, el Sí, ruido. pero yo en mi pueblo tenía mi moto, aparte vivía con mi abuela, que era una masa, mi abuela era una nada. Yo con mi abuela no tenía tanta confianza como con mi abuelo porque vivíamos, pero cuando yo me fui, yo conocí a mi abuela y la conocí en la intimidad, mi abuela, y nada, era de primera, mi abuela, una mujer que a pesar de no haber terminado la escuela y todo, era una mujer muy instruida, muy coherente, cocinaba como los Mira, dioses. Pero, claro, claro, pero ese fue tu mayor me problema, ¿no? divertía mucho, con mi abuela me divertía mucho, era una persona muy ocurrente, mi abuela Guillermina. Era una persona muy ocurrente, era chistosa, nada, la verdad que conviví con mi abuela, con mi tía, la hermana de mi papá, que era mucho más chica, yo me llevaba 8 años con mi tía, Ah, y mira. se había casado hacía poquito, tuvo un bebé, así que yo convivía con ellos, y estuve casi un año ahí. Y bueno, después nos fuimos a Buenos Aires y mi mamá había hablado y un día me voy con mi otro abuelo, con mi abuelo Cholo, que vivía acá en Buenos Aires con ellos, Sí, me voy al cuartel de bomberos de Vicente López a ver que mi mamá me había averiguado ahí como para pedir una especie de traslado, ¿viste? Eh, algo así, ¿eh? En sí, esta época. sí. Sí, ahí estoy, que ahí debo tener 15 años, 16, 15, 16 años.
tenés más cara de asustado acá. Eso. No, no estoy viendo cómo le entregaban un premio, él se llama Marcelo Rodríguez, ese muchacho, no hace miles de años que no lo veo. Y Y después ahí este estamos sos, ¿no? que sacábamos la manguera y manguereábamos el playón que da sobre una avenida que se llama la Avenida Maipú y nos mojábamos entre nosotros, vas a ver que estoy todo mojado ahí. Y ahí también eso fue, ese día nos habían dado ropa nueva, mirá. Nos habían dado ropa nueva porque era la fiesta de fin de año y nos fuimos a sacar la foto de fin de año ahí al playón. Y El vos te otro día imaginás uno, que yo había ido de un cuartel que tenía 2 camiones y nada, y era un tinglado de chapa, me fui a semejante bestia, no, eh, mirá, ya con la y central de que alarma, nada, con la teníamos una primera, la población segunda, la tercera, de reserva. de 500.000 habitantes, 300.000 habitantes, unidades cero que no, era con respecto a las unidades, era deslumbrante eso, ¿viste? Y teníamos un régimen de intervención ahí de nada, 3, 4 salidas por día. eh, ¿Cuántas tenías y con eso, en Arenales? sí, Arribeño. claro, ¿viste? Cada uno tiene su encanto de forma diferente, ¿eh? No menosprecio a ninguno, ¿eh? Mi corazoncito está en Arenales también y está acá en Vicente López. Mirá, Eh, esto acá, el MAN que tenían ahí, que era un 520. no, no, ese era un MAN, un modelo entre el 520 y el 8168. Ese era un 8156. Mirá. Un camión alemán con caja de cambio manual vertical, la caja. O sea que sí, no voy a decir cómo porque es medio grosero, pero bueno, Era, caja de cambio con que se baja la palanca de cambio así. No voy a decir cómo era, cómo se era la decía misma que la. tenía la escalera del quinto. Claro, ¿entendés? Y después había otro, atrás de ese había otro que era un 8168 como lo que tenía la Policía Federal. Y después estaban esas unidades Hasta que rápido. norteamericanas que eran nuevitas, que eran hermosas. Eran muy Bien. lindas. ¿Qué pasó acá cuando te mudaste ahí a Martínez con tantas salidas? ¿Ya empezaste a salir ahí? No. ¿Te dejaban salir a esa edad? Sí, el primer día salió un incendio de basura a un playón de colectivo. Sí, Con porque ellos 16. ya asumieron que yo era bombero porque yo venía de otro lado. Más o menos tenía el manejo, no de la emergencia tan grande como acá, pero ya tenía, y salía también, salía ahí medio oculto, hasta que después empecé a salir, nada, empecé a salir como cualquier Che, otro Javier, bombero. y ahí en Vicente López, ¿no? ¿Cómo eran las capacitaciones? ¿Eran días de semana? ¿Los capacitaban junto con los bomberos? ¿Hacían capacitaciones de desfile, capacitaciones de primeros auxilios? ¿Cómo era esa época el tema de Y capacitación y siempre cómo era la estaba, disciplina en esa época? tenía un aula con un laboratorio que yo no había visto nunca, donde se hacían pruebas de materiales, estaba completo. Y teníamos capacitación generalmente los sábados. Había capacitación los sábados y Toda la después tarde. íbamos a un terreno por ahí cerca del puerto, a la costa de Vicente López, íbamos a practicar con los camiones. Y teníamos los sábados generalmente capacitación. Eh, ¿Cómo es? Ahí en Vicente López, aparte, cubríamos en esa época, teníamos la cobertura de la seguridad contra incendios de la Quinta Presidencial de Olivos, de la Residencia Bueno, Presidencial de Olivos. que O está sea cerca, que ¿no? nada, Alfonsín era el presidente, yo le iba a cubrir el aterrizaje del helicóptero, íbamos a cubrirle a Alfonsín, yo lo conocía a Alfonsín así de tenerlo a metro, ahí nomás, y venía siempre, nos daba la mano. Alfonsín, después los otros presidentes que vinieron después. Pero vos imagínate, un chico de pueblo, del medio de la pampa húmeda, estar con todo Claro, eso, y yo estaba en Disneylandia, y viste, claro, era. de repente apareciste inclusive haciendo un servicio protegiendo el helicóptero que bajaba el presidente de la República. Claro, viste, aprendí, es más, ahí aprendí a manejar camiones, me enseñaron a manejar camiones ahí, viste. Vicente López tenía guardia de 24 horas, o sea, no tocaba la sirena, era la guardia que estaba ahí. Yo todos los fines de semana me quedaba viernes y sábado ahí, viernes y sábado. Yo terminaba, salía de la escuela, iba a mi casa, me agarraba el bolsito, decía chao, y me iba para los bomberos de Vicente López, y me quedaba viernes y sábado.
que la Claro, primera vez que me quedo a dormir, y me acuerdo que había que tener una especie de autorización porque yo era menor de edad todavía para quedarme a claro. dormir. Y bueno, y no me dejaron que toque nota hasta que un día, era un viernes, y yo me estaba por ir, o un sábado, era, no más, bueno, era por ahí. Y en el cuartel había de guardia, creo que eran tres. Y a mí me decían o chacarero o pingüino, ese era mi. O pingüino. Sí, y me No bubo. dicen, ¿te vas a quedar hoy a la noche? Digo, no, digo, porque yo no tengo autorización. Es más, yo no tenía lugar donde guardar las cosas, yo iba con un bolsito con la ropa y me iba. Y me dice uno de los de ahí, no, pero quédate si somos pocos, me dice, hay cama y todo, pero yo no tengo autorización. ¿Para qué vamos a hablar con el jefe de guardia? Y el jefe de guardia dice, mijo, quédese, yo lo autorizo, me dice. Y yo no tenía sábana, nada. Digo, bueno, me voy, vos mirá lo que era la época. Digo, bueno, me voy a mi casa a buscar sábana. Andate a tu casa y me dijeron cuando vuelva a traer un paquete de hierba para tomar mate, ¿no? Para los que no son de este país que entiendan que en el cuartel se Eh, toma mucho mate, ¿viste? todo el Eh, día. y, y me fui, me acuerdo de Vicente López hasta Palermo, que hoy hacerlo hoy en día es un viaje larguísimo. En esa época se ve que era más corto, qué sé yo. Los tiempos eran No había distintos. tantos autos. Sí, me tomé el colectivo, me fui a mi casa y llegué a mi casa que no entraba dentro de la camisa, el orgullo que tenía que me iba a quedar a dormir. Y, mis viejos obviamente me autorizaron, yo no. Y me fui a. Mis viejos estaban orgullosos que yo esté ahí, ¿viste? Pero vos vivías, Y como déjame entender, vos vivías en Capital Federal. Palermo vivía eso, Ah, y te ibas a los bomberos voluntarios de Vicente López. Un viajecito. claro. Y yo vivía, no sé si te ubicás y vos te vas a ubicar porque vos vivías cerca de por ahí. Yo vivía en Córdoba y Escalabrini Ortiz, Ah, sí, obvio. casi ahí. Sí, Ahí obvio, vivía tu sí. abuela. Bien. Tu abuela vivía por ahí. Claro, estoy Eh, Israel y yo corriente por ahí, vivía, así que estaba más o menos. Córdoba, sí, para mí pasaba mucho por esa calle. sí. Che, Y Javi, y yo en esa foto que te mostré recién, me pareció ver una persona conocida, un tal Tejera, ¿puede ser? ¿Que era de ahí? sí, mi abuelo bomberil. El ¿Era mundo medio tejera, mentor tuyo el papá de el Don papá de Tejera? Daniel Tejera. Daniel Tejera es otro como un muchacho bueno, que fue bombero también en En la la Policía Federal. Federal. El mundo Tejera, un entrerriano de ley, Entre Ríos, mira, mira. bombero de la época de los cascos de bronce y de la autobomba Uf, Leyland, chofer de una de las autobombas Leyland del cuartel 2 Patricio, que en esa época se llamaba Corrales, era de la que después la Federal vida también, ¿no? vamos a vivir enfrente de ahí, mirá. Eh, ¿Cómo es? Él me dice, yo lo quería mucho porque era un hombre grande, era del interior como yo, y Claro, éramos así, chacarero. éramos bien parecidos, éramos, ¿viste? Y él también era un tipo entrerriano, ¿viste? Así que como es, y me dice, y chacarero, me dice, o pingüinito, no me acuerdo, ¿qué vas a hacer ahora que terminás el secundario? Me dice. Y yo le digo, nada, le digo, yo no sé, digo, nada, digo, voy a quedarme un año, porque yo en esa época justo Vicente López tenía una guardia que era paga, le Ah, mira. pagaban a la gente. Y a mí me pagaban para hacer 24, yo agarré una de esas guardias pagas y empecé a trabajar en Vicente López. Y me pagaban un viático, era un viático. Ah, Eh, Nosotros estábamos en una situación, en esa época el país no estaba bien, familiarmente estábamos en una situación económica mala, es una mala. y era muy importante esa plata para mi familia porque no alcanzaba la plata. Me Era acuerdo que el primer sueldo que me dio, mi la viejo estaba hiperinflación esperando de en la los puerta 30 del y balcón pico. para que vaya al supermercado a hacer las compras. Claro. Eh, una época difícil del país, mal, mal. Y bueno, y yo estaba ahí con el viejo, le digo yo, con Tejera, con el mundo, teníamos una piecita arriba, una habitación, la compartíamos. Y me dice, ¿cómo te va a quedar acá? Dice, vos que terminás la escuela, tenés que entrar en la federal. La federal era la Policía Federal. Eh, yo no tenía muy en claro cómo era el tema de los bomberos de la Policía Federal, ¿viste? No, no, no. No, Me gustaba no a mí tengo. el tema de la policía, me gustaba.
pero como es, mi casa era medio rechazado el tema policial, ¿viste? Mm. Y bueno, una cuestión que me convenció y, y nos fuimos un día nos cruzamos a la capital, que estaba ahí pegado, a la capital federal, y fuimos a ver a una persona muy importante también en mi carrera, que era Pipi de la E, Robertito de la E, que era el hijo de uno de los fundadores del cuartel, no de los fundadores, pero un jefe muy importante de ahí de Vicente López. Y él estaba en actividad en la federal. Y ¿En fue el qué que me cuartel fundó. estaba el Pipi de Lai? Pipi estaba en un lugar que era la División Mantenimiento y Abastecimiento. Ah, En mantenimiento, vos pasaste por ahí. algo conozco, Eh, sí. sí. Bueno, y estaba el hijo de Tejera, Daniel, ¿Estaba trabajaba ahí ahí? también. Claro. Entonces me llevó y Pipi, bueno, yo estaba en el cuartel de bomberos del padre, el papá había fallecido hacía muchos años, yo no lo conocí, y Pipi me dice, ¿así que vos querés entrar en la policía? Sí, bueno, andate a verlo a la escuela de cadete, a la Falcón, al principal Domínguez, pariente tuyo Domingo, será. mira, el tío. Eh, sí, una persona, la verdad, muy amable, muy, tipo, Pues me decía que ese muy... era el Colorado Domínguez, que era complicado también, ¿no? ¿No? ¿Domínguez? No, 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 no. Ah, no, porque había uno, No, alguno, no no, me era un acuerdo, yo no lo llegué Domínguez a conocer. que se fue de subcomisario, se retiró de subcomisario, lo Ah, crucé sí que trabajaba para el Tessin, me nene, le acuerdo. decían, el nene El nene Domínguez, Domínguez. El nene una Domínguez. persona muy querida en el ámbito, una persona muy querida, muy correcto, la verdad que conmigo se Sí, portó muy bien. Mirá que te estoy hablando de hace casi 40 40 años. años, claro. Yo tengo Eh, 34, el ya llevo año, un par de años más. el año 86 sería, sí, por ahí. 39 años, 39, 40 años. Bueno, la cuestión que yo ni sabía dónde estaba La la Falcón. escuela de cadetes, no sabía dónde quedaba el barrio de Villa Lugano, dónde quedaba la escuela de cadetes. Yo veía la propaganda en la televisión que decía, venite a Stranford y Escalada, que esto, que esto. Bueno, la cuestión que ¿Dónde? me tomo un colectivo, me tomo un micro, un bus, como se dicen, me tomo el bus o el colectivo, como le decimos los porteños, y, y me bajo en la escuela de cadetes. Un lugar con el pasto cortito, muy bonito de afuera, un jardín era. Todo campo Y, antes. No había nada. ¿eh? No había nada Y alrededor. me fui hasta el fondo, entré y me recibió Domínguez, que tenía la jerarquía principal, que como una jerarquía de un capitán. Sí. eh, eh, y me dice, bueno, dice, a vos te manda Pipi, que toque el otro, que sí, que allá, pues le decían Pipi Robertito. Sí, a mí me manda el comisario de la E, digo yo. Dice, bueno, ¿en qué escalafón querés entrar? A la miércoles, digo yo. No sé, digo yo vengo acá a entrar acá. Le decía. Y me dice, no, escalafón quiere decir o seguridad, bombero, comunicador. Ah, bombero, le digo yo. Bueno, me pasaron a la oficina de incorporación y me incorporé, ahí me hicieron los papeles y me incorporé para presentarme a rendir. Yo tenía que hacer todos los estudios médicos, tenía que rendir el El ingreso, psicotécnico, el psicológico, el el físico, el físico. psicotécnico. Ya empezó una batería como es de trámite que hacía mientras estaba haciendo la escuela secundaria, no la había terminado todavía, estaba en quinto año. Bueno, y pasó todo eso, rendí todo y entré en la escuela y quedé con el segundo promedio. Esta sería a ver si te acordás, esta es la etapa tuya en el aula acá. Acá tenés, A ver, ahí abajo no te veo, claro, sí, eso es en el aula, acá ahí está abajo, y Cucha, la otra foto, Gustavo, en la que estamos de azul oscuro, ese es Metivier. Metivier que está acá, Metivier, Cucha, el que está atrás de pelo, el que está atrás de pelo, no, ese no, el otro, el de la otra punta es Núñez, que hoy actualmente es el superintendente federal de bomberos. este, Eh, Este es Marcelo Bianchi, un chico que
que se fue de su inspector, ese es Román Cáceres, el otro chico de Aquino, y este de acá adelante es Giancarlo. Y en la otra estamos juntos con los cadetes de comunicaciones, porque teníamos clases matemática, física, todo eso teníamos con los cadetes de comunicación. No, Y acá estás desfilando. esa es de la jura de la bandera. No, la primera es de la jura de la bandera. Esa es cuando juramos la bandera. Y la otra es que que estoy de su oficial cadete ahí, adelante de la formación. Esa fue cuando debe haber, creo que fue cuando ascendí a su oficial cadete, que me dieron la jerarquía de cabo cadete. Acá es cuando recién entrabas ¿no? Claro, mira, todos tenían un mameluco azul celeste oscuro, yo tenía un mameluco celeste. Me veían desde 200 metros, No se te daban podías vuelta. mover. Sí, viste, decía, el de blanco, decían, viste. Y ahí ya ¿Cómo fue? está, en la otra, estoy, ahí ve que tengo la barrita de tercer año y la Cabo, jerarquía de cabo. Y en la de arriba, de arriba a la izquierda, esa estamos en la terraza y estamos en primer año. acá. Que ahí está Barrera, que fue superintendente también, el que está parado es Barrera, Este Barrera, Mauricio. Sí, fue superintendente hasta el año pasado. claro, que estaba en una Eh, promoción anterior a la tuya. Dos promociones anteriores a la mía. Estaba en tercero o en primero. Yo estaba en el tercero, nosotros en primero. Y ¿Y en tu esa hijo cuál otra es estamos acá? ahí de seguridad. Ese es Cáceres, ese es Mariano Paz, el otro, el que está contra Mariano Paz, Marcelo Bianchi, Metivier. Y en la otra de arriba estamos en un servicio de algo y estábamos en la custodia de los medios de transporte. Nosotros estábamos custodiando los medios, estábamos en la guardia de los medios de transporte. O sea, cuidábamos los medios de transporte ¿Qué que te se acordás de usaban. esa época de la escuela? ¿Qué cosa? ¿Qué te acordás de esa época de la escuela? Me dio una foto más que, eh, Eh, obviamente cuando... Este era tu abuelo, ¿no? Ese era mi abuelo y ese fue el día del desfile que estoy hablando, ahí cuando me dieron la jerarquía. Y el otro es Enrique Méndez, un amigo entrañable, amigo de los bomberos voluntarios, Lo, que bueno. lo conozco un poquito también. Y bueno, y acá cuando me recibí, la que estoy de blanco cuando me recibí, en la del medio está el que era superintendente en esa época, el comisario general Silva, que me está entregando una medalla de oro, y Por en la el otra primer está premio. un, un jefe de policía que fue un prócer después, que fue el comisario general Juan Ángel Pirker, ¿Kirchner te dio eh, el sable a vos? que me está entregando un honor, la Impresionante, verdad ¿eh? que es como que me haya entregado, porque después la escuela se llamó Pirker, después la escuela, en honor a este comisario general, y bueno, después le cambiaron el nombre otra vez, la volvieron a sus orígenes, que era Falcón. Ramón Lorenzo Falcón. Pero bueno, me estaba entregando el sable el que después la escuela llevó su nombre. Era Mirá. como que te entregue el Liceo General San Martín, como que te entregue el sable San Martín. ¿Viste? No, Era, impresionante. nada, Qué honor, ¿no? era un jefe, muy, muy buen jefe de policía, la verdad. ¿Qué te acordás de esa época? Porque obviamente los tres años hacían en esa época. Mirá, si bien tengo yo buenos recuerdos de la escuela de cadete y si tuviera esa edad y la condición física la volvería a hacer, fue una época de mucho sacrificio. No eran como ahora, era difícil ir a la escuela, difícil irse, no había plata en la casa, ¿no? Mirá, una anécdota, nos pedían que tengamos, entre las cosas que teníamos que llevar, había que llevar X cantidad de pares de medias negras. Y no tenía plata para comprar Claro, medias negras, no había plata. No sí. había plata. Entonces agarramos las medias que teníamos blancas y las teñimos con tinta, con anilina colibrí. Mirá, Eh, y no quedaban negras, quedaban grises las medias, ¿viste? y te No volvías teníamos, loco. no había plata para que había si bien que te daban casi todo, había cosas que te tenías que llevar vos. Nada, las perchas las compramos con mis viejos con mucho sacrificio, mi papá. Eh, en, Imagínate vos viviendo en Buenos Aires, uno que vivía de Córdoba, o sea, 800 kilómetros. Yo, no, yo me acuerdo que la época que yo lo hice, que fue mucho después que vos, en mi casa todavía no tenía teléfono. No teníamos plata para tener teléfono.
yo llamaba de la escuela cuando me escapaba y dejaba que no a había, una que no había. vecina y trataba Bueno, de avisarle que a los 10 minutos volvía a llamar. No, no, eran épocas complicadas. tampoco salía mucho uno de la escuela porque no tenías plata para pagarte el colectivo. Claro, Eh, y ustedes los de interior, yo siempre tuve un respeto especial por los muchachos que venían del interior, porque yo sabía lo que era venirse del interior a Buenos Aires. Es como ir a otro planeta, claro. era como ir a otro planeta. Viste que Era hoy muy mucho no se difícil. nota por los viajes, por las comunicaciones, porque uno ve, viste, está más comunicado, pero en esa época, En esa eh, época vos se te iba, yo me iba de mi casa y mis viejos no tenían noticias mías hasta que volvía. Porque claro, primero que en mi casa no teníamos teléfono, no tenían todo teléfono. Yo no sé si vos en tu no, casa tenías teléfono. no, Yo nosotros no tenía un teníamos. teléfono de un vecino, el teléfono de un vecino era. Sí, Eh, y el vecino, la vecina que tenía estaba a una cuadra de casa. Así que claro, y o sea, yo tenía que no ir tenía caminando una cuadra hasta la casa de mis padres, pero, que yo lo llamaba para volver a llamarlo. por eso yo digo, estos chicos, estos muchachos viven acá en la escuela. Y es muy difícil, es difícil, era difícil. Vos calculá que yo desde mi pueblo, el viaje en colectivo hasta Buenos Aires tardaba 7 horas. Ahora te están en 2 horas y media, hasta 3 horas. Claro, Pero claro. el camino era bravo, ¿viste? Me imagino vos de Córdoba, ¿viste? Y de Con Córdoba los eran, chicos que se venían de yo me acuerdo Ushuaia. haber tomado colectivos que salían de 11 que eran los lecheros que le llamaban, y tardaban entre 15 a 18 horas y a veces me tocaba ir parado. Claro, a ver que se levante alguien, a ver Que se si se leva- levantaba alguien y te quedaba el asiento, se levantaba alguien en algún pueblo antes, ¿viste? Pero nada, por yo eso, lo pienso, ¿no? Ahora voy a decir el avión, los colectivos, el auto. Digo, y yo iba sentado en el piso, porque si llega un momento que ya no te da malas eso piernas, también. Es más, quedó el dicho que hay un par de amigos míos que lo usan, que yo digo, yo cuando vienen a pedirme muchas cosas, le digo, bueno, elegí o viento o sombra, las dos cosas no se puede. Entonces vos dirás, ¿de dónde viene ese dicho? Y hay un montón de amigos míos que lo usan al dicho porque saben qué significa. Y era una vez que yo volvía en colectivo, estaba haciendo el trayecto entre Junín y Arenales, y los colectivos no tenían aire acondicionado. Y hacía un calor adentro de ese colectivo, entonces yo abría la ventana, pero ¿qué pasaba? Me pegaba el sol. Entonces cerraba la cortina, pero con el viento la cortina se volaba. Entonces vino el tipo, el guarda de ahí, y dice, nene, ¿qué querés? Dice, digo, no, pues no, dice, o viento o sombra. Las dos cosas no se puede. Y me cerró la ventana. y ahí te quedó de por vida. Che, Imaginé qué cosa. si alguna vez te pasó por la cabeza la carrera que ibas a tener, las cosas que te iban a pasar cuando eras cadete, No, ya no, te venía diciendo, no. bueno, yo quiero Muchas veces, yo quiero ser así, salir incendios grandes, esto que el otro. Llegó, uno a veces quiere salir incendio porque le gusta, pero no tanto. yo tenía la experiencia de los bomberos de Vicente López, yo ya había ido a incendios grandes y nada, más o menos me movía, pero ¿Qué que mi incendio grande te carrera tocó en Vicente López, por ejemplo? se desarrolló, no tenía tantas expectativas, ¿no? Javier, contanos, a ver, uno de esos momentos que pasaste en tus comienzos, creo que de la carrera, que fue la explosión de la AMIA, que fue una tragedia que marcó a todo el país y también te marcó a vos personalmente. ¿Qué recordás de ese día en la AMIA? Contanos un poquito qué es, para los que no conocen, los que no saben qué pasó, en qué año, y cuál fue lo primero que viste o sentiste al llegar al lugar. La, la AMIA es una sigla, una institución que, bueno, AMIA quiere decir Asociación Mutualista Israelita Argentina. Eh, es una asociación israelita, una asociación mutual donde, donde la gente de esos de ascendencia israelí
o de como eso, o israelíes, nada, se congregan ahí. No es nada religioso, no es religiosa. No, es como si fuera una obra social, algo así. Una obra social, es una asociación civil y una asociación cultural que tenía biblioteca, tenía un teatro, tenía Ajá, coro, era una asociación civil. De los israelitas. sí, No precisamente de que no tenía nada que ver con el judaísmo, era una asociación civil. Bueno, le pusieron una bomba, se hicieron un atentado con un auto cargado de explosivos, voltearon el edificio y se produjeron, yo no tengo en mente la varios cantidad de muertos. muertos que hubo, pero hubo cerca de 60 una cosa así, no sé si vos tenés en mente, cuando no me acuerdo ahora cuántos muertos. No, ¿dónde estabas Hubo vos? muchos, muchos. Nada, un hecho tristísimo de la historia argentina. Y ya veníamos de otro atentado similar a la embajada de Israel. A la embajada de Israel, que creo que había sido 1 o 2 años anterior. Nada, un hecho tristísimo, tristísimo. Fueron aproximadamente 85 personas muertas y más de 300 heridos. Sí, no, una cosa tristísima. Eh, yo en esa época prestaba servicio, ya había tenido mi experiencia operativa en la Policía Federal, en los bomberos de la Policía Federal. Ya había estado en varios, había estado unos años en el cuartel Séptimo Flores, un cuartel muy Ajá. operativo, de una jurisdicción muy grande, o sea, de un área de cobertura muy grande, con muchas salidas y diversas, y había estado a cargo de un destacamento donde ya había tenido muchas intervenciones, inclusive la de Sergio Rubio ya la había tenido esa. Ah, Y después, ya sí, fue ante el AMIA. fue antes, sí. Y Ahora yo en esa después época, lo contamos. bueno, a mí la AMIA yo me encuentra prestando servicio en lo que era investigaciones de bomberos, y investigaciones periciales. Pasé un año que no alcancé a estar un año ahí porque después vino la Fórmula 1. Así que estuve en investigaciones periciales, en un lugar que no era Cochabamba. operativo, pero estábamos en la calle siempre investigando incendios. Y bueno, yo esa mañana, yo estaba en lo que se denominaba la guardia o sea, hacía 24 por 48, y esa mañana, una mañana fría de julio, porque empezaban las vacaciones de invierno acá en la Argentina. eh, Me acuerdo que era un día hermoso, un día celeste. Ahora te voy a decir por qué me acuerdo que era celeste el cielo. Me voy a mi casa. Yo vivía cerca de la oficina, de la dependencia. No vivía muy lejos, vivía unas 15 calles de ahí. Y estaba en el patio de mi casa, y estaba leyendo que me había llegado la póliza de seguro de la moto. Yo tenía una moto. Y estaba leyendo la cláusula de que la seguro no se hacía cargo por atentado terrorista. Y siento una explosión fuerte, ¿eh? Como Mirá, nosotros atendíamos ahí en la dependencia mía todo lo que era explosiones de calderas, me pensaste que era una imaginé, caldera. sí, serían las 9 de la mañana más o menos. Me imaginé que había sido una explosión de caldera. Y llamé por teléfono y les dije, che, digo, acá se escuchó una explosión, debe haber sido una caldera. Y me dice, no, acá no tenemos nada todavía, todo en el transcurso de 3 minutos de todo. Y yo tenía un handy talkie, un walkie-talkie, una radio de mano. Una La radio. prendo con la frecuencia policial, pongo la frecuencia policial, una locura. Y estaban mandando gente. Cuando vi que era esa locura, agarro todas mis cosas y me autoconvoco a la dependencia. En la dependencia me pongo mi uniforme, agarro mis cascos, mis cosas, y, y nos llevaron en el móvil, nos llevaron a trabajar al rescate de la AMIA. Eh, en un transcurso desde que ocurrió la explosión hasta que yo llegué a la AMIA no pasaron ni 45 minutos. Nada. Y me acuerdo Vos cuando llegaste, hablamos, ¿eh? llegaste, ¿qué te encontraste?
Cuando doblamos la esquina, no, no, nada, superó mis expectativas. Yo no había visto, lo había visto en los escenarios de guerra, Beirut, no sé, lo que eran las noticias de guerra. Pero nada, gente tirada en el piso, un edificio totalmente caído, un desastre. Un desastre, gente caminando arriba de los escombros, gritando, tipo agarrándose la cabeza, muertos tirados en la vereda. Eh, y bueno, llego y me pongo al servicio busco al que estaba a cargo y me pongo al servicio del que estaba a cargo, que el que estaba a cargo era Capra, no sé si te acordás de Capra, de Sí, Daniel Capra. el conejo acá. Estaba Capra y Pedro Muñoz, que después fue superintendente. Eh, y me dijeron, ¿viniste con alguien vos? Digo, no, solo había ido yo. Porque había ido el fotógrafo de la división ahí para sacar fotos, pero yo me fui a trabajar a mi Claro, él casa. se quedó con la foto y vos te fuiste a trabajar a la emergencia. Bueno, lo primero que me dicen es que me haga cargo y que chequee el edificio de enfrente, la estructura. El edificio de enfrente estaba totalmente destrozado, no te quedaba una ventana sana. eh, y me fui hasta arriba del edificio por escalera, justo enfrente. eh, y empecé a revisar departamento por departamento a ver qué encontraba. Encontré, en uno había un perro que me atacó el perro, estaba encerrado, pobre animal, un perro grande. En otro Sí, claro. encontré, en otro encontré un gato que se me murió un brazo el gato, eviscerado el gato. No, no, no. Ah, miércoles. Y encontré gente que saqué, hice bajar, gente herida, con la cabeza cortada, sobre todo por vidrio. Bueno, bajamos la gente que quedaba en ese edificio. Después me mandan a controlar la parte de atrás de la AMIA, un lugar, entré, no había nada, no estaba afectado el edificio de atrás. Y después me pongo a trabajar en la pila de escombros. Y bueno, empezamos a sacar víctimas, a desenterrar gente, Todo a mano, sin máquina, sin nada. a mano, a mano y nada, tenía suerte, tenía guante. Y bueno, me acuerdo una chica, una víctima, una chica de nada, más chica que yo, 19, 20 años. Eh, Vos que tenías 22, 23. Y yo en esa época tenía 20, sí, 23, 23 años, 24. Nada, me acuerdo del desastre, los muertos. Eh, Sacamos un muchacho que había quedado encerrado en un ascensor. Y bueno, ahí estoy trabajando ¿Pero ahí, lo sacaron vivo o muerto ese? en el ascensor vivo. Eh, Como es después, como me voy a trabajar a la parte de atrás, había una especie de escenario, un teatro y había una bajada a unos subsuelos. La explosión había hecho que el tanque cisterna del edificio se arranque, se corra del lugar, que fue donde quedaron atrapados varios muchachos, y Ah, el que agua los empezó a crecer. rescató. Y el agua empezó a crecer. Y bueno, pues todo está atrapado, no te podés levantar, el agua te tapa y te ahogás. Claro. Y el agua empezó a crecer. A uno le dieron inclusive le pusieron un pedazo de manguera para que respire por la manguera. Pero fue un rescate de los del tanque que duró horas. Entonces yo estaba mojado, todo mojado, estaba metido en el agua hasta arriba de la cintura. El agua fría, muy fría estaba el agua, ¿no? Y yo estaba metido en el agua hasta la cintura y, y bueno, digo, hay que sacar el agua. Digo, porque sigue entrando el agua, no se podía cortar la válvula porque se había roto el caño. Y como es, bueno, me aboco a la tarea de sacar el agua. Pero ¿qué pasaba? Sacábamos el agua y la misma agua que sacábamos volvía a entrar. Y el caudal que entraba de agua no daba abasto las bombitas que teníamos La para bomba sacar. que tiraba afuera. Entraba más agua que el agua que salía. Entonces me traen unas electrobombas que funcionaban con corriente trifásica. Nosotros en Argentina tenemos 2V, 220 volt de corriente alterna, pero la trifásica tiene 380.
380 voltios, una corriente muy fuerte, una electricidad muy fuerte. No había electricidad en el lugar, entonces toda la corriente se estaba generando de un móvil de bomberos que estaba en diagonal en la otra cuadra, que era la usina grúa del cuartel cuarto. Y esa usina grúa estaba generando 380. Y hubo que tirar toda una línea de cable por las terrazas del edificio, bajarla por una especie de vitró que había arriba del escenario, y ahí me pongo a conectar la bomba esta grande. Cuando conecto, cuando me llegan las dos puntas de la bomba, resulta que los conectores de enchufe eran distintos, no eran compatibles, el de la bomba con el de. Entonces, bueno, cortamos la corriente, todas las comunicaciones estaban saturadas, era todo por voz de mando, por voz directa, o sea, era los gritos. Los gritos. Hasta que llega allá, que grita, que avisan que habían cortado. Bueno, una vez que cortó, yo con una cortapluma que tenía, yo siempre llevaba en el bolsillo de mi equipo de incendio, actualmente la llevo, una cortapluma y un rollo de cinta adhesiva. Siempre llevé eso. Hasta el día de hoy llevo ando con eso. Eh, entonces corto los cables, la corriente trifásica son 4 cables, básicamente. Eh, ¿Cómo es? En realidad eran 3, porque era 380, no eran 3 cables, 3 por 380. Depende de cómo estén conectados esos cables, la bomba da vuelta para un lado, da vuelta para el otro el motor. Es cuestión de suerte. Entonces yo conecto ahí, y cuando pruebo, veo por la turbina de arriba de la bomba que daba vuelta para el otro lado. Y digo, bueno, hay que dar vuelta a 2 cables cuando pasan eso. Se corta la corriente, le doy vuelta a los 2 cables, cuando le digo que conecte la corriente, me quedo pegado en la 380. Se me electrocuta la 380. Ay, Dios. Eh, Dicen que es mortal la 380. ¿Qué Eh, sentiste? si no soy un fantasma, O sea que estás vivo de milagro, digamos. conmigo en ese momento no pudo. No sé por qué. No ¿Pero sé qué, por qué. estabas con alguien? Yo ¿Estabas trabajando con alguien? ¿Te encontró alguien? ¿Estabas solo? la gente que estaba al lado mío le agarró corriente por los pies porque yo estaba completamente mojado. Y donde estaba yo Ah, había un charco, o sea que pasó la corriente al charco de agua y los que estaban al lado recibieron la descarga eléctrica también. ¿y ahí te fuiste al hospital? ¿Te llevaron al Eh, hospital? yo por mí me hubiera quedado ahí, qué sé yo, porque yo no, como que me desvaneció el shock eléctrico, pero para mí yo no me había pasado nada. ¿Te Bueno, ahí llegaste a automáticamente desmayarte algo? me sacaron y me llevaron en andas, y yo no entendía qué pasaba porque me zamarrió el golpe de corriente, un golpe fuerte de corriente. Y yo 380. veía, cuando me llevaban así en andas, como no tenía techo la AMIA, se había caído, yo veía el cielo celeste, ahí te digo que era un Ah, cielo esto que vos decías. celeste, celeste, y hay veces que el cielo cuando está celeste así me acuerdo de ese hecho. Y yo no entendía, digo, si estaba vivo, muerto, eh, nada, porque te aturde, viste, de semejante eh, golpe. Y yo me acuerdo que lo único que quería era el casco, que no se me pierda el casco, y andaba con el casco. Y me subieron a una ambulancia y aparecí en el hospital. En el hospital, cuando me atendieron, me digo yo, pero me vuelvo. Digo, si no me mató ahí, digo, ya estoy, no tengo más. No, no, y no, y no, y no, y no. Y me mandaron a mi casa. Y me vino a buscar mi jefe, mi querido Vicente Herrán, tu querido Vicente Herrán también. mi querido. Me vino a buscar en su auto, porque cuando me dicen del hospital Churruca que me vaya, yo me agarro mis borseguíes, que me lo habían sacado todo mojado, y me empiezo a ir caminando por la vereda descalzo, todo con la camisa afuera, no, a la calle, no sé dónde iba a ir, me iba a ir caminando, qué sé yo. Del Churruca, del hospital. Y ahí me encuentra Vicente. Vicente, ¿te acordás cómo me decía Vicente a mí? ¿Cómo me decía? Lo- Buh, Loquillo, loquillo, me decía, ¿de loquillo. verdad? Loquillo, loquillo, ¿dónde vas? Me dice. Me voy a la AMIA, le digo yo. No, ¿qué AMIA? Vení para acá. Agarró y me llevó a la dependencia, a la oficina, me dieron ropa seca. Me acuerdo que me hizo él un té. Tomate un tecito, me dice. Y me hizo así. Me fui a mi casa, eh, y bueno, mi mamá se ve que había visto por televisión, estaba más o menos al tanto de lo que me había pasado. Así que estaban ahí con toda su angustia, pobre la angustia del familiar del bombero, que viste, Es- la sufre más que el bombero.
Eh, Un tema que lo estoy viendo cada vez en las entrevistas, que uno no toma dimensión de lo que uno va pasando, de lo que sufre la familia detrás nuestro, ¿viste? entonces me fui a mi casa y al otro día volví a la mía. Al otro día fui de vuelta. Al otro día te fuiste. Al otro día fui de vuelta, o sea, era remoción de escombros y bueno, y personas sin vida. Eh, ¿Qué te dejó, aparte del dolor del choque ese, emocionalmente? ¿Qué te, esto de verla, ahora esa conexión que tenés con el cielo celeste, ¿qué hubo esa conexión o qué hubo antes y después de esa emergencia? Mira, bueno, vos sabés que yo soy un tipo profundamente creyente, Sí, católico, apostólico romano y profundamente creyente y practicante de la religión. Primero, nada, las veces que me han pasado estas cosas siempre siento como que una mano me corre de estos lugares, ¿viste? Te lo digo de verdad. Y después de que la muerte y el terrorismo no reconoce religión, ni partido político, ni nada. Yo me hubiera muerto ahí, yo no tenía nada que ver con la religión judía, claro. ¿viste? Y la gente que pasaba por la calle, o sea que somos todos iguales. Vos ver Y esa nada, cantidad enorme de quisieron gente atentar a esos contra, 23 años. quisieron Sí, atentar contra mi querido pueblo judío. Bueno, vos sabés cuál es la relación que tengo yo totalmente. con la gente de esa religión, gente que Jesucristo era judío. Obvio. Eh, y nada, y atentaron en realidad en contra de la humanidad. No existen los atentados contra los judíos. Es un No, atentado contra la humanidad. contra todo lo que está alrededor. Y nada, una experiencia muy triste y todavía eh, tengo las imágenes, algunas imágenes guardadas en algún lugar, pero nada, muy claritas las imágenes. Después de Parece que 30 y pico de años. la semana pasada. Siento Claro, el fue, olor, fue me acuerdo el olor amoníaco, nada, me acuerdo. Y después, bueno, después fui a declarar al juicio, no me trataron bien en la declaración del juicio. también, Me tuvieron encerrado ahí como si fuera nada. como si fueras culpable. La verdad que estuve encerrado en una especie, también estaba con la puerta abierta, pero estaba en un calabozo, cerrado, hasta que me llamen a declarar. Eh, Me empezaron a preguntar cosas netamente técnicas de las cuales yo no sabía, que yo fui a trabajar en rescate. Cuando empecé a contar mi experiencia en el rescate, nada, como que se dio vuelta la declaración y me empezaron a considerar de otra forma. Pero nada, nada, una locura. Una locura sin pie ni cabeza, que nada tiene que ver con ser judío, con ser católico, con ser musulmán. Era para Mirá, cualquier no, cosa. yo esto que venimos charlando, ¿no? De venir de ese pueblo tranquilo a decir, bueno, estoy saliendo en Vicente López, a de repente encontrarte a los 23 años con esto que no entra en la cabeza, tanto daño, tantas víctimas, tanta destrucción, inclusive eso que vos decías de ver a los animales, ¿no? Vos sabés que volví a pasar de grande por la AMIA, no pasé nunca más por la calle Pasteur, volví a pasar de grande, creo que pasé después de eso, en lo que va de los 40 años, yo vivo en Capital Federal y por ahí me muevo, por ahí por ese barrio. No más de 2 veces pasé por ahí, no más de 2 veces, porque me viene el recuerdo, me viene el recuerdo, Sí. me da mucha bronca, ¿viste? Eh, Viste, Me da viste que uno mucha habla a bronca. veces de los fantasmas que uno tiene, que es, y estas Tanta gente muerta, digamos, al pedo, como cosas. decimos nosotros. Me da bronca. La verdad que me da bronca. Bueno, viste que la carrera te lleva a algunas cosas, pero también a vos te puso en situaciones donde el trabajo del equipo puede cambiar para siempre la vida de una persona, ¿no?
Y, sí, y hubo, recién lo mencionaste antes, la AMIA, hubo un rescate muy fuerte en tu época en Flores, de una persona llamada Sergio Rubio, ¿sí? En las vías sí, del tren. sí. Eh, no logré encontrar las noticias, pero contanos un poquito Yo tengo en cuántos casa algún años recuerdo tenía y cómo del fue ese, diario. ese momento y quién era Sergio Rubio. Sergio Rubio era un muchacho eh, que fue arrollado por una formación ferroviaria del ferrocarril Sarmiento, que es un tren de pasajeros que corre por Buenos Aires, tren importante. Esto fue un lunes a la tipo 6 de la mañana, yo había estado de guardia el domingo en el destacamento Vélez Sarsfield, Entonces un estaba saliente de guardia. destacamento chiquito de 8 personas y nada, de una dotación, y yo era el jefe de destacamento. Eh, y bueno, a las tipo 6:30 de la mañana, más o menos de ese lunes, nos saca comando, nos da la salida de persona arrollada por formación ferroviaria en una avenida que se llama la Avenida Segurola y las vías del ferrocarril Sarmiento. Eh, Concurrimos al lugar en haciendo un porcentual de los casos que uno. Ese era un destacamento que salíamos a muchos incidentes ferroviarios, muchos, por lo menos Mira, 2 por semana, porque cubría casi todo el trazado de lo que era la vía esta. Una vía con muchos pasos a niveles, pasos peatonales, y por lo menos 2 por semana salíamos. Eh, 80%, 90% de los casos fatales, siempre. El tren perdona poco, el tren, ¿viste? sí, cuando pasa, Eh, pasa el río. Obviamente que fuimos con la celeridad del caso, todo. eh, Pero pensando que iban a encontrar a la víctima fatal. no, creyendo, ¿viste? Tampoco, habitualmente encontrábamos. Entonces vos vas pensando que probablemente esté muerta la víctima. Cuando bajábamos, que estábamos acomodando, llegamos y viene corriendo la policía a decirnos, está vivo abajo del vagón. Bueno, está vivo, está vivo. Eh, como es, empezamos con la tarea de rescate. eh, ¿Qué tan yo grave me estaba? meto bajo yo, ¿eh? ¿Qué tan grave estaba? Yo me meto abajo del tren y ahí puedo comprobar que tenía las dos piernas cortadas totalmente, a la altura o sea, por debajo de la rodilla, unos centímetros más, a la altura de la mitad, pero cortadas ni estaban ahí las piernas, nada. Que me queda en mi cabeza la visión, la imagen de la tibia y el peroné, así, salidos. Ah, para afuera. El tren aplasta, desgarra y rompe, no es que es un corte limpio. Ay, Me acuerdo de eso. Y poca sangre, no había mucha sangre. Entonces yo me meto abajo y me encuentro con un muchacho joven, la edad mía, un poco menos por ahí, y me pongo a hablar con él. Mientras hago la evaluación y empiezo a dar la directiva, mientras mi gente eh, ya estaba, ya sabía, pues yo viste que siempre fui con el tema del rescate y del trauma y de todo eso. Siempre me interesó el tema y bueno, cuando ya teníamos armado un bolso de trauma, teníamos cosas que en otros lugares no había porque todavía no era uso y costumbre el tema del rescate del politraumatizado, claro. no existía la Bueno, tabla espinal larga, no existía el chaleco de extricación, no había el collar cervical, nada. Si bien yo lo conocía e implementaba algunas cosas parecidas que me hacían de eso, pero bueno, y ahí veo que tiene sus dos piernas amputadas. O sea que doy la directiva de que se aboquen y busquen las piernas, tendrían que estar por ahí. Él estaba abajo del tercer vagón, creo que era el tercer vagón. Y no lo arrolló todo porque cae justo hay un escalón de cemento donde termina el asfalto y empieza la piedra de la vía que tiene una altura así y él había caído ahí. ah, mira. Y yo me tengo que meter arrastrándome con los codos y me voy a trabajar con él abajo del tren. No entraba otro, estaba yo solo ahí abajo. Bueno, me pongo a hablar de cualquier cosa, del partido de fútbol del domingo, donde Argentina Colombia le había hecho 6 goles a Argentinos, 5, no me acuerdo, por ahí.
como para que piensen otra cosa. Me acuerdo de ese día, sí. Mm. Recién estaban apareciendo en las ambulancias de esa época lo que era el CIPEC, no existía el SAME Claro, todavía, unos dispositivos que eran las férulas neumáticas, que eran unos que se dispositivos inflaban. para inmovilizar fracturas que eran inflables, una especie de bota que vos le inflaba y comprime el miembro y lo Sí, me inmoviliza. acuerdo. Es para inmovilizar. Entre las particularidades que yo le había descubierto, eso investigando y practicando, era de que era como un manguito de tomar la presión arterial, que cortaba la circulación. Sí, Entonces yo tengo mucho miedo de que si yo lo movía para sacarlo a Sergio de ahí abajo del tren, empezar a eh, sangrarse. la pierna que estaba pegada al riel se iba a descauterizar y iba a empezar a perder sangre como loco y se me iba a morir de una hipovolemia o me iba a entrar en shock por hipovolemia, o sea, por pérdida de sangre. Eh, entonces me pido la fe, pregunto si la ambulancia tenía, da la casualidad que no todas las ambulancias tenían, esta tenía. Me traen las férulas y me traen una de una pierna y otra que no era de una pierna, era de otro lado. Era de un Se lo brazo, no pusiste sé. igual. Con cuidado pongo una pierna dentro, yo la inflo con la boca hasta que estaba inflada y produjo lo que se denomina hemostasia, o sea, para la circulación La hemorragia. en las dos piernas. Y así con cuidado lo deslizamos arriba. Creo que conseguimos, y ya tenía una tabla espinal larga la ambulancia esa, y recuperamos los dos miembros amputados que estaban tirados entre los pastos de ahí del costado de la vía, los encuentra mi gente y los ponemos en una bolsa. Lo Todavía meten con estaban agua, con hielo, con algo, así nomás dentro de la bolsa como venía. había cortado hasta el pantalón. Estaba Ah, con un pantalón de jean y estaba con botitas de gamuza marrones tenía los que me pies. acuerdo. Yo tengo una memoria fotográfica que me acuerdo. Sí, ¿Viste? Bueno, aseguramos eso, listo, se lo llevaron, terminamos el rescate, se lo llevan. Yo creí que se lo llevaban en el hospital de la jurisdicción, en el hospital Álvarez. Y el hospital Santoyani, que es otro hospital que está por ahí cerca, había hecho algunos reimplantes de miembros con éxito, que habían salido por la televisión y todo eso. Bueno, pasó el tema. Volvimos al cuartel, limpiamos todo, ya estaba mi relevo, porque eran más de las 8 de la mañana. Me releva mi compañero, me agarro mis cosas y me voy a mi casa. Cuando llego me encuentro con mi papá. Y me encuentro con mi papá que se iba a trabajar. Mi papá trabajaba, era bancario. ajá. Trabajaba en el banco, me pregunta cómo te va y le cuento. Y digo, ¿sabés? Digo, ¿de qué me acuerdo? Y le comento lo que te decía vos, de la tibia y el peroné salido. Mirá vos, que toqué. Estaba mi mamá escuchó también. Dice, mirá vos, que toqué lo otro. Pasó el tema, ¿viste? Pasó el tema a los 2 días de Franco. A los 2 días vuelvo a entrar de guardia. Cuando vuelvo a entrar de guardia, eh, eso de las 10 de la mañana me empiezan a llamar a los gritos desde el comedor donde estaba el televisor. Y suena el teléfono y era mi mamá al mismo tiempo. Mirá lo que están pasando, hay un canal acá en Argentina que es el canal Crónica, que en esa época era el especialista de los casos policiales. No había Claro. tantos canales como ahora, ¿viste? Y me llaman de abajo, voy a ver, y dice reimplante con éxito de dos este, miembros amputados, que toque el otro, que así que acá, bla, 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 bla. Entrevistan al chico este que había sacado. El chico dice, no, esa no es porque. Y los médicos dijeron que el reimplante fue posible gracias al buen tratamiento prehospitalario, el buen tratamiento que se hizo del miembro amputado y del muñón. Desde el momento eh, que lo sacaron. Desde el momento, resulta que se lo llevaron y lo llevaron directamente al Santoyani y no pasó por el Álvarez. Ah, Se o lo sea que llevaron llegó directamente al justo. Santoyani. El lunes a la mañana estaba el equipo de reimplante en su totalidad en el hospital. Ah, lo Lo agarraron, pero. agarraron, lo subieron a quirófano y lo operaron todos los Mm. mejores que había en el país en esa época, ¿viste? Se nació, Y él ese nació de nuevo, en serio. empezó a hablar del bombero Javier, del bombero Javier, y el bombero Javier, y el bombero Javier, y bueno, y averiguan que el bombero Javier parece que era yo. Y se hizo una bola de nada.
se me aparecieron los medios periodísticos en el destacamento, empecé a ir a, bueno, llegó un momento que mis amigos me bromeaban y decían, vos prendés cualquier canal de televisión que prendés, está Javier hablando. ¿Viste? Claro, aparecía vos. Y bueno, y se dio una recuperación muy buena que tuvo Sergio Rubio y volvió a caminar, volvió a caminar. Es más, hicieron un programa de televisión conmigo y con él, donde él entra caminando al estudio. Che, Javi, Eh, ¿qué te dejó esa experiencia cuando empezaste a ver en esa televisión desde la parte humana, ¿no? Que el tipo podía volver a caminar cuando lo viste, ¿no? Caminando, porque imagínate, creo que te fue a ver al cuartel también. no, 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 Nos nos encontraron encontramos ahí en en el canal. no sé dónde más nos vimos, no me acuerdo. Parece que en Yo un creo que programa vi de un televisión. recorte de diario como que se habían encontrado. Sí, nos encontramos en el que cuando él estaba convaleciente, me encontré lo fui a ver al que filmaron el reencuentro en el hospital y después con él caminando en un programa de televisión. Y a vos desde Bueno, con ese él bombero que hablé, todo te le decía las bromas que te pregunté. hacían, ¿qué te quedó a vos? ¿Qué es lo que sentías de verlo? Primero que a mí me decían, le debe la vida a usted, me decían, le debe la vida a usted. Yo no sentía que me debía nada a mí, no, no. Yo sentía que había hecho mi trabajo y me fui a mi casa, es como... Y después volví y se había hecho una bola bueno, digo, lo que aprendí, digo, parece que sirve, digo yo, porque, viste, yo había hecho el curso este de técnica en emergencia sanitaria, y como y estaba con lo del tema del trauma y con el tema de los heridos en la vía pública y el rescate vehicular, y no me daba mucha pelota, viste, porque yo era joven, viste, siete pibe, que esto, que el otro. A partir de ese momento, como que tuve un poco más ¿cómo es? De peso en lo que yo decía, y me empezaron a dar pelota y se empezaron a implementar un montón de cosas. Yo te contaba el otro día que yo ponía en los informes la palabra extricación, No, que no la para quien no conocían. sabe, la extricación es toda la maniobra que se hacen para sacar a la víctima, para desatrapar a la víctima donde está atrapado, o sea, sacar todo lo que rodea a la víctima y liberar a la víctima, entre otras cosas. Yo ponía la palabra extricación en el parte, en el informe, y me devolvían el informe porque me decían que esa palabra no existía. Y llegó un momento, con los años, que después era obligatorio poner esa palabra. ¿Me entendés? Y el rescate vehicular y la inmovilización cervical y toda esa historia, que como que gracias a Dios se le empezó a dar y otra gente se empezó a dedicar a hacer lo mismo que yo. Yo no inventé nada, eso yo lo traía de otro lado y otra gente empezó a hacer lo mismo también. Pero lo Che, que me dejó era que para mí no me debía nada a nadie, ¿viste? ¿Me entendés? Y hasta el día de hoy lo siento igual, no, no. sí, para vos es un trabajo más el salvar, es lo que hablabas cuando eras chico, ¿no? Es la Es, responsabilidad y la coherencia, sí, es lo que yo estoy haciendo, es mi deber. es una satisfacción del deber cumplido, Exacto. no te voy a decir que no, que contribuir a que alguien eh, Este como es, vivo. esté mejor después o no se muera, no, está bueno, ¿viste? Che, Pero Javier, tampoco hay que yo, creérsela. Las estrellas están en el cielo, es que no, no, yo ¿viste? te conozco más allá de esta coherencia que voy a decir, de lo complicado que sos a veces en la verdad bruta, por así decirlo, frontal. Eh, ¿Cómo nace? Porque yo me acuerdo que en una época empezaste a viajar a Miami y te ibas a visitar a un conocido después que estuvimos juntos, Eddie Ballester, y pasabas y empezabas a aprender a viajar. ¿Y qué hacías en Miami? ¿Te ibas de vacaciones o te ibas a trabajar? En Miami en realidad todos iban a Disneylandia y yo me quedaba en un cuartel de bomberos, en la estación 3 me quedaba, Tropical Park, con nuestro amigo Eddie Ballester. ¿Y qué hacías en esa época? Contame, porque yo lo conozco, pero la gente por ahí
¿qué interés tenías más allá de ir a Disney, que nunca, no ibas a Disney? Tu Disneylandia era estar arriba de una autobomba. Yo me quedaba en la estación. Primero empecé yendo a una de Miami Beach, que es otro departamento bombero, que era la estación uno y ahí tenía un amigo que era, Nick ay, Marian. ya me voy a acordar. ¿No era Y Nick? después Nick Marian. yo traía contacto y no sé cómo es que caigo con Eddie Ballester, y nada, pegamos una onda y una amistad bárbara con Eddie Ballester y con otro muchacho que ya no está entre nosotros, Freddy Figueredo, Ah, eh, mira. ¿cómo es? Y pegamos una onda bárbara y bueno, y nada, y cuando empecé a salir con ellos, yo más o menos entendía algo del tema, ¿viste? Y trabajé un par de veces y los tipos vieron que nada, estaba más o menos, intelectualmente, estábamos más o menos al mismo nivel, ¿viste? Y nada, me dejaban trabajar y trabajaba y era uno más en Miami. Fue una experiencia enriquecedora, pero sobre todo fue descubrir que no estábamos lejos de eso. Que estaban técnicamente lo que venían haciendo, lo que venían practicando en las técnicas estas, Yo en los tenía cursos todo que el se hacían mundo, en la Feral, mucho de digamos, todo, pero nosotros sabíamos hacer lo mismo que ellos. ¿Me entendés? De hecho, después el curso que lo trajimos para acá y lo dimos ahí lo el trajo, PHTLS, ¿eh? el PHTLS, si vos, No, había uno que se llamaba asistente primero auxilio avanzado, que lo ay, daban sí, que lo daban, era internado, eh, sí, era, me era acuerdo. duro porque eran varios días, como 15 días internados sin salir, las 24 horas del día. Y contame cómo fue, vos con toda esta experiencia, ¿no? El rescate de esta persona, esto que vos empezaste a investigar, que te empezó a apasionar lo de lo que es la estricación, el rescate, ¿cómo fue que te haces cargo del equipo de estricación de la Fórmula Uno? ¿Cómo- ¿Qué fue? ¿Una preparación o fue a dedo? Yo andaba dando vuelta con el tema de Mira acá, los primeros auxilios, le decía. Daba acá te muestro clase, esta foto. Es una reunión en Miami de los tres con Eddie Ballester ahí. ahí está Eddie, ahí está Eddie, puede ser que lo vea esto, Eddie. Sí, ahí, Eh, por eso lo pongo, para que lo vea a ver si nos sí, cuenta, porque yo sí. cuando lo conocí a Eddie Ballester en Yo Miami, no la tengo esa foto, ¿dónde salió? No la tengo esa foto. y bueno, viste, hay cosas que uno no, Mira, ya te la voy a compartir. Pero esa foto fue sí, cuando nos regalaron la gorrita de Miami, que nos sí, juntamos los tres. sí. Y en esa época, cuando yo lo conocí, a Eddie estaba a cargo de todo lo que eran los paramédicos de Miami-Dade, y ellos estaban diseñando, mirá lo que eran en esa época, las autobombas para poder tener un compartimiento entre lo que era en la cabina, entre digamos, el copiloto y el chofer, y los que venían atrás, para que cuando salían de los incendios, los equipos estructurales contaminados los puedan meter ahí. Ah, mira. Recién, estoy hablando de 2016, estaban diseñando las autobombas para prevenir el cáncer en los bomberos. Cuando Bueno, yo yo ahí recién lo conocía. descubrí, porque yo me iba cuando iba, porque después, ¿qué pasa? Mi señora, el papá de mi señora, el papá biológico de mi señora, vive en Estados Unidos y vivía cerca de la estación, entonces íbamos, la verdad que íbamos seguido a Estados Unidos. Digamos, Y ¿será esta señorita? Solcito, ahí está. Es bombero también, que es bombero también. Actualmente ya está en servicio, yo ya estoy retirado, pero, pero nada, ella es mi esposa, la madre de mis tres pibes. Eh, Esa señora que estaba en el cuartel de bomberos, ya que la mencionaste, es la que te sufre, que está en el casamiento, sí, que también el bombero tiene cosas lindas. Acá creo, sí. bueno, acá también, acá creo que Eso, está, todo bombero y médico. En esa foto, todos bomberos y médicos. En la acá puntualmente, tenés hasta que estoy abajo, son todos bomberos. Todos bomberos. todo bombero, el chato, acá está Day, bueno, Un par son de héroes hay ahí, héroe caído en cumplimiento. los que deben cumpliendo el deber. Sí. Bueno, hablando de tu señora, por eso decías vos que tu señora, el papá está en Miami, por eso siguieron manteniendo la relación con Eddie. Entonces me venían a buscar de los bomberos de ahí,
y me iba a hacer me iba a entrenar con ellos. Y en esos entrenamientos descubrí lo que era la unidad de refrigeración de ellos, que era una unidad donde los bomberos después, cuando se tomaban su descanso y se refrigeraban y rehidrataban. Así que más o menos era eso, pero donde el bombero cansado se sentaba en unas sillones muy cómodo, con un ventilador que le tiraba viento, y tenían bebidas energizantes para tomar y descansar un rato mientras otro hacía el laburo y después. Lo que pasa es que las altas temperaturas que tienen estos chicos en Miami-Dade con todos los equipos estructurales, estos golpes de calor que viven son bastante complicados. En Buenos Aires está más o menos ahora, sí. Te Sí, vas a creer que está en mucho más verano está fresco. caliente, ¿no? Te vas a creer que está mucho más fresco. Mira, Ha cambiado el clima. bueno, te llevo de esto de lograr, de poder estar bien en una emergencia, a algunas emergencias que te decepcionan, que las querés mandar, que laburás como eh, un montón, también con muchas víctimas. Yo sé que es un tema que no te gusta tocar, pero una intervención, ¿sí? Que ya lo contó en su momento Pablo en la entrevista anterior que tuvimos, de un choque de trenes en Once. ¿Vos estabas de guardia ese día o estabas de jefe? ¿Qué pasó en Once cuando choca y tanta gente atrapada? Había un destacamento dentro de la estación ferroviaria de Once de que yo era el jefe. Yo había ascendido a oficial jefe y estaba de jefe en ese destacamento. Nos turnábamos éramos tres jefes y nos turnábamos, uno iba a la mañana, otro iba a la tarde. Cuando yo no iba al cuartel, yo trabajaba en el helicóptero, yo hacía los dos trabajos simultáneamente, autorizado, con un expediente y toda esa historia, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Y bueno, se produce el choque, voy con el helicóptero dos veces, creo, dos o tres veces, y ahí vi el desastre que era. Cuando volvimos con el helicóptero a la base, me vienen a relevar y yo me voy a los bomberos, que había otro jefe cubriéndome, y me voy a acercar. Eh, y, y bueno, ahí nada, un desastre también. Un desastre con gente toda amontonada dentro de un vagón que se había deformado y nada, vos tirabas una pierna y no sabía de quién era y nada, la gente totalmente enredada entre sí. Eh, ¿Te daba Mucho impotencia eso, Javi? síndrome de aplastamiento sobre todo. Y mucho calor, esto fue en febrero, ¿viste? Mucho calor y nada, terreno muy difícil, 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 difícil. Cuando vos Eh, tenés tanta cantidad de personas, ¿por dónde empezás? Trataba de empezar por el más grave, pero hay veces que el más grave está abajo del que no tiene nada. Entonces ahí el triage se cambia un poco. Tenés que sacar al que no tiene nada para sacar al más grave. Y acá el más grave estaba abajo de todo, había que sacar 50 personas. Porque vos Difícil. me comentaste que esta intervención fue la que casi te hace bajar los brazos y querer dejar todo esto lo que a vos te apasiona de ayudar a la gente. ¿Por qué sentiste eso en ese momento? Injusticia, bronca, desorganización. No, no, desorganización no. El incidente estuvo bien organizado, de hecho se resolvió en muy poco tiempo, considerando la cantidad de víctimas que hubo. Eh, el después fue, el después, ¿viste? El después de nada, de un proceso legal que hubo después Sí, para la y gente que no lo sabe, después de eso hubo un proceso legal que terminaron imputados los jefes que estaban a cargo sí, de salvar las yo vidas. no podía creer cuando me llamaron y me dijeron, tenés que ir a prestar declaración indagatoria, me dicen. No, digo, declaración testimoniales, no, indagatoria. Claro, vos decías testimonio porque fui a ayudar a la gente, no, estás procesado. Están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de no sé cuántas cosas más. Cosas que si uno conoce un bombero, no, 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 no.
El incumplimiento del funcionario público es ponerte de acuerdo con otro funcionario público de no hacer algo. ¿Entendés? Y el bombero no hace eso, porque No lo que cabe estás haciendo es un sacando bombero gente. hablar con otro, che, no, no hagamos esto, no saquemos a nadie, ¿viste? No, no cabe, no cabe. Y bueno, ya se determinó que no había delito, nos juzgaron a todos, nos sobreseyeron a todos definitivamente en segunda instancia, y nada, no cabe en la cabeza de un bombero abandonar a alguien, no cabe, no hay, no existe eso. Lo que pasó, no sé por qué pasó, pero no cabe en la cabeza nuestra eso, de abandonar a alguien, no existe, no hay. ¿Qué te hizo no tirar todo? ¿Qué te hizo seguir? Primero, ver que el apoyo, el apoyo de un montón de gente, de mi familia sobre todo, eh, y de mi jefe en ese momento, de mi jefe, de mi superintendente, en ese momento. Me sentí respaldado, pero 100%, totalmente respaldado. Al Bien, no, momento de que él quería asumir la responsabilidad, que no pudo asumirla porque ya estaban pensando a nosotros. Eh, y después, eh, nada, que después que pasó todo, o mientras estaba pasando, nos seguían reconociendo y nada, sabíamos que la justicia iba a tener razón en en esa movida. Yo sé que las otras partes van a pensar lo contrario, pero nada, no sé no cómo le existe puede. Es duro para un padre, no, ¿no? Sí, para un hijo, para alguien, y que vos le estás queriendo explicar que tu objetivo no es dejarlo, al contrario, tu objetivo es tratar de salvar a todos. nunca se lo voy a, nunca lo vamos a poder explicar y no creo que nunca lo va a entender una madre, o no lo va a entender, tiene razón, no lo va a entender, pero en la cabeza de un bombero no cabe la idea de dejar a alguien, ¿me entendés? Nosotros cuando nos fuimos no sabíamos que faltaba gente, no sabíamos, no teníamos una lista de pasajeros, Claro. ¿viste? Y bueno, si querés cambiar de tema. No, por eso la idea de la charla es, yo digo, a veces estas cosas que a los bomberos nos pasan, eh, enseñar a los bomberos que cuando te pasa, cómo debes reaccionar, porque muchas veces va a haber bomberos que van a querer dejar todo y cómo podríamos enseñarle, cómo podríamos decirle, che, si vos te equivocaste, no es que vos te equivocaste, en situación donde tenés tantas víctimas por todos lados, obviamente que encima atrapada, como quedó el tren, todo que No, parecía un el peor acordeón. escenario que te puedes imaginar, peor escenario. Aparte, eh, vos decís, bueno, un tren lo corto con una brelata, un tren. No, pero estos trenes viejos eran de una chapa gruesa así. Vos te gastabas un disco de la herramienta para cortar y cortabas 1 centímetro de chapa. eh, Nada, nada. Era sí, una por cosa. eso digo que a veces, viste, cuando uno le pasa en los accidentes que no le pasó una víctima, todo, y esto por la cantidad de víctimas, pero también es cómo te tenés que apoyar, cómo en la verdad, en el trabajo que hicieron, eh, digamos, ese peso que a veces para la justicia no vale las 300 personas que rescataron, sino, bueno, uno que se olvidaron, decir, pará, nosotros llegamos en medio de todo este caos sin ni siquiera esa lista de pasajeros que nadie nos dio, nadie sabía. No, vos te ibas Bien. enterando que faltaba gente por la televisión, te ibas enterando y que iban apareciendo en diferentes hospitales, ¿viste? No había forma. Yo te quiero llevar porque hay cosas que has vivido, Javier, ¿no? Porque el otro día lo he comentado con algunas personas, lo vengo charlando. eh, y una de las cosas que me marcó mucho, yo ya me había retirado en el 2012, fue en el 2014. Esto porque es de un punto de vista distinto que te pasó vivirlo a vos, que fue la pérdida, la caída de esa pared que fallecieron 10 bomberos, 10 personas en Barracas,
en el cual sí, parte de eso, gente muy amiga tuya, vos jefe del cuartel donde estaban los oficiales que fallecen en el incendio y los bomberos. eh, yo quiero preguntarte cómo viviste vos como jefe esa situación cuando te dan la noticia que no solamente es la gente que vos tenías a cargo, sino era tu jefe que era eh, y amigo, estaba en tu casamiento, recién estaba en la foto, sí. Dave. Y obviamente que estaba también Díaz Gauna hospitalizado, que parecía que no salía, bueno, varios chicos también lastimados. ¿Cómo fue de ese punto de vista, no operativo, sino del lado que vos tenías que seguir manejando el cuartel, proteger la ciudad, darle soporte a la gente y encima sacar adelante a la gente? Mira, lo primero que uno piensa es ¿por qué no me pasó a mí? Te preguntás, ¿no? ¿Y No, por no qué te no fuiste vos? reclamás. ¿Por qué no me pasó a mí? Porque yo había arreglado con Luis el día anterior, que yo iba a la mañana y él iba a la tarde. Antes de irnos, la noche anterior me dice, mañana no vengas a la mañana que vengo yo. Y bueno, Ah, él te lo pide. él me lo pide. Y yo no fui a la mañana. Eh, Después me iba enterando por la televisión y a medida que iba llegando al cuartel de lo que iba pasando y cada cuadra que iba me decían de un muerto nuevo. Eh, Te cuento, pero no te escuché. que a medida que iba yendo al cuartel, yo apurado cuando me entero de la situación, por cuadra me iban avisando de un muerto nuevo por teléfono. Me Ah, claro. llamaban y me preguntaban, che, fulano también, che, fulana también. De la última que me avisan, que me preguntan es de Anaí, que me dicen, che, la negra Garnica también, me dicen. Nosotros acá en Argentina le decimos negro no a la gente. Cariñosamente a cualquiera. No es una palabra despectiva, ni mucho menos. Eso es una cosa cariñosa. Eh, ¿Cómo es? Y bueno, y a medida que me iba arrimando eran cada vez más los muertos. Eh, yo era, yo era segundo jefe de dependencia, no era el jefe, era el subcomisario. Tenía una vida más o menos tranquila como segundo jefe de dependencia. ¿El jefe quién era? Carlos. Luis, Luis Díaz Gauna. Luis era el jefe y yo era el segundo y Leo Dey era el comisario jefe de zona. El jefe eso. Eh, y bueno, da la casualidad que, bueno, vos sabés que yo presté muchos años servicio en el cuartel uno y justamente en ese turno, en el turno del incidente. Ahí Sí, era toda gente que yo había tenido a cargo directo, salían conmigo en los incendios. sí. Pues yo Te salí conocías con muy ellos. bien. Eh, Nada, cuando llego, lo primero que me toca es recibir a la dotación, de la cual había muerto el oficial a cargo y tres suboficiales, o cuatro suboficiales, tres. Eh, y bueno, eh, cuando yo siempre recalco que nosotros los bomberos somos tipos muy rutinarios. Nada, siempre entramos por el mismo lado, siempre se baja, se forma, se saca la novedad del personal. Eh, bueno, llegó la dotación en autobomba, se bajaron los que volvieron, se formaron, lo recibí yo, eh, y el demás anterior me dio la novedad, como sin novedad en el material, con novedad en el personal. Bueno, ahí los abracé a cada uno ¿cómo es? Y Sí, lloramos un poco y después cada uno se fue a acomodar sus cosas. Pero sí, de regreso, sin novedad en el material, con novedad en el personal. qué duro, Eh, ¿no? Me lo contás y se me pone la piel de gallina a mí. Digo, es.
Y ahí se armó todo lo que pasó. Eh, ¿Cómo fue, más allá de de todo, golpe, cómo fue la contención de la gente? ¿Cómo pudiste armar eso? de ¿Cómo, golpe y cómo lo armaste? porrazo, de golpe y porrazo quedé de jefe único Hasta de la eh, zona. y tenía que aguantar los pelotazos de adentro, los pelotazos de afuera. Porque tenía la gente que estaba de guardia, me empezaron a caer, a llegar los oficiales que estaban de Franco, que querían colaborar y a veces su ímpetu por colaborar se tornaba media complicada la relación. Eh, Claro, porque ellos querían salir a toda costa y ir a hacer algo. y yo sabía cosas que ellos no sabían, como por ejemplo cuántos eran, y después me lo reconocieron. Javier, vos sabías tal cosa y yo no sabía. Ah, o sea que vos ya tenías la información y gente que estaba llegando todavía no sabía nada. Claro. Yo de Anaí todavía no, había alguno que me voy para allá, digo, preciso que te quedé acá en el cuartel, no te vayas al lugar, porque en el lugar ya había otra gente. No, me voy para allá, me voy para... Bueno, y, y como es y bueno, pero yo sabía cosas y después, bueno, después ese mismo día, en un abrazo y en un llanto de reconocer que yo sabía cosas que ellos no sabían y que yo no se las quería decir todavía. Así que y después me entraron a llegar los familiares, las esposas, los hijos, los padres, las madres. Y eso lo tuviste que recibir todo vos. Sí, yo y varias personas más, no era que estaba yo solo. No, tenía gente de contención, Había, alguien de ayuda había psicológica, gente de algo. confianza, pero, pero bueno, el psicólogo estaba, nada, gente con esposa con sus hijos en brazos, nada. Y como papá, yo, yo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué es adentro, no afuera, no el jefe que tiene que poner la cara de nada? ¿Qué te pasaba adentro? Mirá, me acuerdo que me llama mi señora por teléfono llorando, porque ella también estaba ahí en el ambiente, ya trabajaba ahí también. ¿Era compañera Y de me Anay? dice, Javier, si querés retirarte, retirate, me dice. Digo, no, ahora no, ahora me voy a quedar. O sea que en ese momento, andate de ahí en ese momento. No, no, ahora me voy a quedar. Que vos encima Eh, estabas ya en una época que estabas ya casi saliendo, ¿no? Por la antigüedad, por todo eso. Que vos ya venías estaba trabajando con como, los porque ellos helicópteros. me venían, sí, sí. No, no, ahora me quedo. Me quedo porque era mi gente. Ellos me miraban a ver jefe, ¿qué hacemos? ¿Qué Claro, y ahí hacemos? ahí no te podés quebrar. Eh, y como papá lo que quería hacer es abrazar yo tenía uno solo en esa época, no lo tenía Agustín nada más. Y habíamos sufrido la pérdida de los gemelos. O sea que Mm, venía de una etapa complicada una etapa dura. Cuando nosotros perdemos los gemelos, yo era segundo jefe, pero de Leo en esa época, de Ah, Dale. estaba Leo todavía. Sí, saliendo del guardia, nos vamos al hospital y ahí es donde se produce la pérdida de los chicos que estaban por nacer. Y Oh, Leo se viene del cuartel y se quedó toda la noche conmigo, durmió en el auto en el estacionamiento. ese mismo jefe que te bancó terminó quedándose. Pues uno como Sí, bombero dice, ¿por qué no yo, no? sí, y bueno, un par de secretos y un par de pactos que hicimos antes los cumplimos, no te voy a decir cuál, pero, pero él pidió que si le pasaba algo hagamos tal cosa y la hicimos, nada, nada, nada raro, ¿no? Una cuestión de caballeros. Eh, Y un poco como decía Luis, ¿no? En una entrevista que le hacen, murió como quería con las botas puestas. sí, 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 yo lo dije también, murió como lo que era, murió como él quería. Eh,
Y murió adelante. Vos lo ves, está adelante. Si lo ves en la filmación, el tipo está adelante. No está, no está en No la, no está está en la otra, atrás, sentado. está adelante. Adelante al lado de la puerta. Y hizo lo que tenía que hacer. Yo hubiera hecho lo mismo. Tenés que entrar a apagar el incendio. Eso es totalmente ilógico lo que pasó, ¿me entendés? Se parece caiga para afuera. Sí. ¿Viste? Aparte que no, tenés que entrar, no sabés dónde está el incendio, no. Porque vos ves que ni humo sale. ¿Qué te da después de tantos años que no haya un culpable y que detrás de eso que se habla mucho de que había esos papeles que hicieron quemar, que fue a propósito? Eh, Se quemó un lugar que era sensible, ¿viste? Todo eso, no me consta. Me consta que fue un incendio intencional. Pero después que de todo el otro no me consta nada. No sé, no lo sé. Lo que me consta es que fue un incendio intencional, sí. Sí, porque hay pruebas. Se encontraron artefactos, todo. Eh, pero bueno, y después fueron meses de cuestiones. eh, Primero lo que fue acomodar el cuartel, porque eh, estaba nada, se cayó medio turno. Claro. Eh, y ahí dentro de la desgracia, dentro de esa desgracia, eh, tuve la oportunidad, dentro de la situación horrible y todo eso, tuve una oportunidad que pocos jefes han tenido. Porque nosotros cuando ascendemos a jefe nos bajan del camión de Del bomberos. camión. No salimos más incendios de primera, digamos. Vamos después. eh, a la noche hubo un incendio de un vehículo y estaba mi turno de guardia. Y no había oficial. Y tuviste que saliste vos a cargo. Y salí yo como jefe y me junté mi misma dotación de 10 años antes, todos más viejos, pero me Claro. junté mi misma dotación y salimos los mismos, hasta el Furriel, todo. Salí con mi misma dotación. Ese fue mi último incendio concurrido en una autobomba. Qué loco, ¿no? El mismo día. El mismo día de la noche. Nada, después, nada, de la organización del servicio velatorio hasta el acompañamiento con una autobomba hasta el cementerio. Sí, impresionante. Yo tengo todavía la memoria me acuerdo haber venido, estaba viviendo en Córdoba, de ir y de que me agarrara. Yo había sido papá hace poco, el 21 de enero había nacido mi hija, esto fue el 5 de febrero, 5 de eh, febrero. y, y la mamá de Anaí me ve eh, y me agarra así de la camisa, me dice, ¿qué haces acá? Anda a cuidar a tu hija. ¿Viste? Y- pero yo, viste, cuando me decía en medio de tanto dolor, de tanta gente que había, pero me agarra y me dice, mirá lo que le pasó a mi hija, andate a Córdoba, cuida a tu hija. Y yo esa cosa, viste, de ese dolor que uno tiene, digo, por favor, digo, qué cosa, ¿no? Qué fortaleza y qué dolor que como papá, que yo tenía mi segunda hija, es indescriptible lo que se sentía, ¿viste? Y yo pensaba, cuando preparaba esta charla y para preguntarte, nunca te pregunté, nunca lo hablamos, ni siquiera en ese momento, porque yo creo que estabas tan hasta las manos. Yo por haber ido con Guillermo, me pasó a buscar desde San Luis y fuimos juntos para allá. Estabas tan atosigado de cosas eh, que yo me preguntaba, miércoles, ¿cómo hizo Javier para toda esta tensión? Obviamente, como decís vos, el acompañamiento familiar, ¿no? De eso de que tu mujer al toque te dice, no importa lo que haga, yo estoy con vos, hacelo. Pero todo eso, toda esa cosa, ¿no? Que uno se guarda,
que tampoco lo comparte con la familia, lo comparte con nadie, ¿cómo uno vive con eso? Tuve mucho apoyo familiar primero y muchísimo apoyo institucional. Mucho apoyo institucional. De la- So- Mira qué Sobre importante todo, estas dos sobre todo emergencias, ¿no? del comisario general Martínez. La confianza que me otorgó ese hombre, eh, nada, no tengo palabra de agradecimiento. Y el apoyo incondicional que me dio, yo creí que me iban a sacar de ahí del cuartel. Claro, después de Eh, semejantes cosas, primero que no tenía jerarquía como para estar a cargo, ¿viste? Y no tenía la jerarquía, porque me faltaba una jerarquía para estar de jefe. Y segundo, de nada, que todos no daban un peso por mí. Eh, y como ese y Martínez me llamó, tenía mucha confianza conmigo. Me dice, Javiercito, dice, ¿cómo estás para quedarte a cargo? Y le digo yo, jefe, digo, la mitad de mi carrera la pasé acá. claro, cuartel. Dice, bueno, dice, vas a ser el jefe vos, no te voy a poner un jefe, vos vas a quedar de jefe. Pero no tengo la jerarquía, la jerarquía, nada, superioridad por cargo, me dijo. Yo me arreglo. Y creo que fui el único jefe nombrado con todas las de la ley con la jerarquía de su comisario. Claro, Creo que fui el único. a cargo de un cuartel que tiene que estar en una jerarquía de comisarios. El cuartel uno, que viste, con todo lo que. Está bien, era un cuartel más, porque yo siempre sentí que era un cuartel más, pero bueno, ahí era como que estaba todo ahí, viste. Y de hecho, no me quería cambiar de oficina yo. Primero porque la oficina donde estaba el jefe había sido la de Leo. Y después que era la actual de Luis Díaz Gauna, y Luis estaba convaleciente, que no murió porque tenía un buen estado físico, porque tenías toda la de perder también. Sí, estuvo mucho tiempo estuvo en el hospital, ¿no? Me llama Luis por teléfono y me dice, Javier, yo no vuelvo más, agarrá mi oficina, me dice. Guardame las cosas, no me tires nada, me dice, pero dice, yo no vuelvo más, Javier, no puedo volver más, dice, agarrá mi oficina. Bueno, de hecho, que me cambian de oficina compulsivamente, estando yo de vacaciones, me llevaron toda la otra oficina, yo no Ah, o sea que ni estaba vos, ¿para qué? estaba, me llevaron, me pintaron la oficina, me llevaron todo, me la pintó Carlita, me llevaron todo. ¿Qué significa hoy para vos cuidar a los que nos cuidan? Cuando escuchás esa palabra. La coherencia de saber que si te pasa algo, eh, no va a venir Superman ni Batman, porque no existen. Ahora ¿Entendés? venía esa gente que vos capacitaste o que vos le entregaste el conocimiento para poder ayudarte. No va a venir esa gente. Y esa gente tiene que tener cubiertas sus necesidades para no tener que preocuparse de que si le va a arrancar el auto, poner el otro día. Nada, ocupate ¿me entendés? De salvar a esa persona, de cuidar a esa persona, ¿me entendés? Y cuidar al que te cuida es eso, es darle los medios, sacarle preocupaciones, darle el lugar que se merece en la sociedad, ¿me entendés? Eh, y pensar que esa persona es un ser humano como vos, Y con que sus tiene familia. limitaciones, con sus miedos, con sus angustias, con sus dudas, con sus problemas, con su falta de dinero, con la obra social, con los chicos que se portan mal en la escuela, ¿me entendés? Y tener en cuenta que esa persona tiene que hacer lo que pueda. ¿Eh? Y si vos no lo podés hacer, él tampoco. ¿Me Claro, entendés? Entonces, cuidar al que te cuida es no exigirle más de lo que te exigiría a vos mismo. ¿Me entendés? claro. Y que esa persona esté protegida, que no tenga necesidad. ¿Entendés? Nada, un buen sueldo, un buen pasar,
Te dejo y si querés saludar a la gente que te está escuchando y que llegó hasta acá, pedirle que nos sigan, que compartan este material, que le llegue a un bombero, que le va a hacer bien escuchar que hay gente que vive ciertas situaciones y a pesar de todo sigue dando mucho para el servicio, sigue ayudando y que si esto puede ayudar, aunque sea a un solo bombero, a tener esas ganas de seguir sirviendo, ya estamos hechos. Así Por que eso, cuiden todos a sus buenos bomberos y a sus buenos policías. Saludos a toda la gente. Gracias.